Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien y que, bueno, esta semana que pasó, que inició el día de ayer, haya terminado con bien y con todas sus familias, ¿verdad? Y con todo le esté yendo bien, pero por sobre todas las cosas, que permanezcamos unidos al Señor Jesús, ¿verdad? Que permanezcamos en comunión con Él, porque sabemos que conforme a Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, es necesario, ¿verdad?, para nosotros permanecer unidos a Jesús para poder ser conducidos siempre por el Espíritu Santo, porque únicamente en Él hay salvación, en Él hay vida, en Él hay esperanza, en Él hay restauración, en Él hay transformación. ¿Ok? Entonces, bueno, hermano, oremos para dar inicio al estudio de esta semana. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias por este día de vida, Señor. Gracias porque estamos respirando y por tu gracia y misericordia, aún este planeta tiene oxígeno, Señor, para que permanezcamos con vida. Porque a ti te complace, Señor, llenarnos de ti, guiarnos, hablarnos, Señor, para que aceptando esa gracia salvadora podamos ser rescatados de esta vana manera de vivir, Señor. Ayúdanos, oh Señor, y danos tu espíritu. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, por haberte asesinado, oh Jesús, porque por mis pecados fue necesario que tú murieras en esa miserable cruz, Señor, en esa cruz, causa de oprobio y de dolor para ti. Fue por mi causa, Señor. Yo te maté, así como dijo Pedro, ¿verdad?, en el primer discurso, que a ese Jesús al cual ustedes asesinaron, ahí estaba yo incluido, Señor, en ese primer sermón. Por eso te pido perdón, oh Padre, por haberte causado oprobio, por haberte causado dolor, por haberte causado la muerte. Y te doy las gracias, Señor, por ese amor incomprensible para mí, porque no entiendo cómo yo, habiéndote hecho tanto daño, tú aún así me amas y aceptaste morir por mí y cargar mis pecados. Clamo por la conducción de tu Espíritu, Señor, para que sea Él el que conduzca este estudio. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta semana el video tiene por título La profecía de las 70 semanas. Fui motivado a realizar este video dado que hay muchas interpretaciones sobre esta profecía, ¿verdad?, en las personas. Pues. Hay muchos que creen que se cumplieron las primeras 69 semanas, pero la última semana aún no se ha cumplido, porque creen en la doctrina dispensacionalista enseñada por John Nelson Darby, ¿verdad?, y que fue interpretada así por la Biblia Scofield. Pero ¿será eso totalmente bíblico? Entonces vamos a analizar, hermanos, lo que es este estudio o lo que es esta profecía a la luz nada más de la Biblia, sin interpretaciones externas. ¿Ok? Entonces, bueno, hermanos, les invito a que se suscriban a este canal de YouTube, ¿verdad?, que se llama Amazing Grace. Vean y le den me gusta en los videos de este canal para que podamos crecer y alcanzar a más personas con los temas de verdad presente y que nos harán crecer en conocimiento y, lo más importante, a tener éxito, ¿verdad? Pero el éxito del cristiano no es el éxito que da el mundo. El éxito del cristiano es depender íntegramente de Jesús, depender únicamente de Cristo y de su gracia, ¿verdad? Porque esta gracia salva y transforma, que ese era el título original, ¿verdad?, que tenía este canal, pero ahora fue actualizado a este Amazing Grace, que es más fresco, más fácil de llevar, más fácil de decir y que describe en sí lo que queríamos decir. Entonces, entrando en el tema, hermano, ¿dónde encontramos la profecía de las 70 semanas? El único lugar donde podemos buscar, hermanos, es la Biblia. No hay ningún otro lugar. Entonces, cuando leemos Daniel 9:24, conseguimos que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí están las características de lo que pasará. Terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Eso es lo que dice específicamente lo que sucederá en esa profecía de las 70 semanas, en ese periodo.
No debemos olvidar que para entender la Biblia nunca debemos usar un texto aislado, sino que debemos ir al contexto. Recordemos que la Biblia, hermano, se explica a sí misma. No tenemos que ir a, a fuentes históricas, a fuentes externas, porque la misma Biblia se explica. El mismo Dios lo dijo, hermano. En Isaías 10, creo que el versículo 28, dice que precepto tras precepto, línea tras línea, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que caigas de espalda y seas dominado, seas conquistado por la verdad. O sea, la Biblia se explica a sí mismo, tienes que usar toda la Biblia para llegar al contexto de lo que se quiere decir. Entonces, bueno, hermano, entrando en el contexto, vamos a estudiar todo el contexto de este versículo. No nos vamos a concentrar únicamente en el 24, sino que vamos a iniciar en el versículo 20. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Por qué estaba Daniel orando y clamando aquí? De todas maneras, más adelante lo voy a decir nuevamente, porque ya Daniel había estudiado en las escrituras y sabía, ¿verdad?, lo que había dicho el profeta Jeremías, que 70 años sería cautivo Israel en Babilonia. Y ya ese tiempo estaba llegando a su fin. Entonces Daniel ve que el cumplimiento viene y dice: Señor, ya pronto vamos a ser liberados de este cautiverio, y empieza a clamar por su ciudad, porque previamente había recibido otra visión y no entendía realmente qué era lo que estaba pasando. Si era 70 años, ¿por qué se le dio otra explicación? ¿Por qué sucedió otra cosa? Entonces vamos a ver por qué de esta oración de Daniel. Versículo 21. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué hora fuera esa, mi hermano? A la hora novena, que es las 3 de la tarde de hoy. A esa hora llegó Gabriel a explicarle. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Gloria a Dios. Nosotros tenemos hoy el Santo Espíritu que hace esta función, ¿verdad? Pero qué maravilloso fuera que cuando vienen esos debates doctrinales en los grupos o en las personas o en mí, clamando a Dios, llegara un ángel y me dijera: mira, esto es así y así y así y así. Fuera maravilloso. Pero por la dureza de nuestro corazón, no tenemos esa experiencia, porque el Espíritu Santo está haciendo eso en nosotros, pero nosotros por nuestros prejuicios, por nuestras cosas, no dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo plenamente que desea hacer en cada uno de nosotros. Entonces, en el caso de Daniel, bueno, tuvo esta maravillosa oportunidad y vino Gabriel porque era necesario que Daniel entendiera, ¿verdad? Porque ya vamos a ver el porqué. Al principio de tus ruegos, versículo 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Imagínate, hermano, que tú, José, que tú, Juan, Francisco, Guillermo, Ramón, Felipe, como te llames, tú, Tomás, en mi caso, que el cielo puede decir que tú eres muy amado. Y como estás confundido, voy a mandar un ángel para explicarte realmente qué es lo que está sucediendo. Que seas así. Mira, Juan, tú eres muy amado aquí en el cielo. ¿Lo crees? Yo lo creo. Porque por gracia he recibido ese amor y ya Dios demostró ese amor, ¿verdad?, que tiene para conmigo, porque mandó a su Hijo, a Jesús, a morir por mí, a pesar de que yo lo asesiné. Me dio perdón, me dio esperanza, me dio su espíritu, me dio una gracia que me salva y me transforma. Entonces, bueno, seguimos. Entiende pues la orden y entiende la visión, le dice Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estos son los acontecimientos que van a pasar en esos 70 años. Y aquí viene el tiempo del cumplimiento. ¿Sabe pues si entiende que desde la orden para restaurar Jerusalén y edificar la ciudad hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya vamos a explicar esto un poquito. Después de las 62 semanas, ¿cuándo? Durante las 62 semanas, dijo Gabriel, ¿verdad? Durante las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Eso dijo Gabriel? No, ¿verdad? Y después
de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Entonces, mi hermano, si hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, eso da un total de 69 semanas, ¿verdad? Hasta el Mesías príncipe, dice el principio de la visión, habrá 62 semanas, dice. Y luego está diciendo, y después de las 62 semanas, forma parte de las 62 semanas la muerte del Mesías. Es necesario interpretar esto. Entonces, hermanos, dejémonos guiar por amor a Dios, por la palabra de Dios. Es clara la explicación después de las 62 semanas. Entonces, después de las 69 semanas que ya se habían cumplido, quiere decir, en medio de la semana 70 se quitará la vida al Mesías. No es que se interrumpió después de las 62 semanas, hubo una pausa para quitarle la vida al Mesías y después la semana 70 sigue en el futuro. Eso no es lo que dice aquí, mi hermano. Entonces, si escuchás hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Ok? Entonces es claro, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. ¿Qué es una inundación, mi hermano? ¿Qué causa inundación? Mucha agua, ¿verdad? ¿Qué es mucha agua en los libros proféticos? Daniel mismo lo explicó ya. ¿Ok? Daniel mismo y Apocalipsis también lo explica. Que esas aguas donde se sienta la mujer son muchedumbres y pueblos. Entonces, ¿quién vendrá a destruir la santa ciudad? Mucha gente. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí es donde viene la confusión, porque dice, por otra semana confirmará. Pero ¿cuál es la otra semana? ¿Cuántas semanas estaban determinadas sobre su pueblo? 70 semanas, ¿cierto? Que le dijo el ángel Gabriel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo y sobre mi santa ciudad. 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Después de las 62 semanas, que quiere decir en la semana 70, se quitará la vida al Mesías. Y entonces aquí explica, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cómo se confirmó el pacto eterno, hermano? Con la muerte de Cristo en la cruz, ¿cierto? Que siempre lo están diciendo. De que no, que en la cruz se hace el nuevo pacto y entonces el pacto antiguo quedó allá en el pasado y ahora después que murió Cristo estamos bajo la gracia y estamos en el nuevo pacto. Se confirmó el pacto eterno con la muerte de Cristo en la cruz, por supuesto. Jeremías 31:33 dice, y haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá y escribiré mi ley y en sus corazones las escribiré. Y en Jeremías 32:40 llama ese mismo pacto eterno. Entonces, ¿qué se confirmó con la muerte del Mesías? Lo que dice aquí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, ¿verdad? Y confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Después de eso, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el que desoló, hay algo que está determinado, se va a derramar sobre él. ¿Ok? Y entonces, ¿de dónde venía la angustia de Daniel? Que Gabriel el ángel vino con presteza a ayudarle a entender. ¿Por qué Daniel estaba tan angustiado, hermano? ¿Por qué le fue revelado esta profecía a Daniel? Que la angustia de Daniel se genera en una profecía previa declarada por el ángel, en el cual se dijo, ahí tenemos que ir atrás, ir a Daniel capítulo 8, a partir del versículo 9. Por eso que dije, la Biblia se explica a sí misma. No podemos usar textos aislados para tratar de interpretar la Biblia, porque la Biblia es un todo. ¿Dónde se inició la angustia de Daniel? En el capítulo 8, porque él no logró entender qué es lo que se le había dicho. Y vamos a verlo aquí. Capítulo 8 de Daniel, versículo 9. Y de uno de ellos, ¿de cuáles? De los cuernos que tenía la cuarta bestia, ¿verdad? Viene de la explicación de Daniel 2, Daniel 7, de la visión de las bestias que tuvo Daniel.
Y después en Daniel 8 una visión, ¿verdad?, de una lucha entre un carnero y un macho cabrío. Y después de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea, que ese cuerno pequeño expandió su dominio y llegó hasta la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra. Aquí hay mucho simbolismo. ¿Okay? Aquí está hablando de algo terrenal y de algo que sucedió allá arriba también. Y las pisoteó, ¿verdad? Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Versículo 11, capítulo 8. Esto es lo que le causó la gran angustia a Daniel. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Ya lo vamos a explicar. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué ministerio se llevaba a cabo en el santuario, hermano? El continuo sacrificio y una vez al año el día de expiación. Y el ministerio del santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Imagínense la angustia que tenía esto para Daniel. Entonces oía un santo que hablaba, y a otros de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario el ejército para ser pisoteado? ¿Cuánto tiempo va a durar esto?, se preguntaron entre ellos. Y le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ahora entienden la angustia de Daniel, porque Daniel empezó su oración porque él sabía que los 70 años de los que habló Jeremías ya estaban llegando a su fin. Y ahora se le dice que 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es una tarde y una mañana? ¿Dónde conseguimos estos mismos términos? En la creación, ¿verdad? Génesis. Fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana 2 días. Entonces, ¿qué son 2300 tardes y mañanas? 2300 días. Dado que aquí se está hablando de la profecía, se puede aplicar perfectamente el día por año, ¿verdad? Como lo explicó Dios en el capítulo de Números, cuando la prevaricación en Cades Barnea, que dijo: conforme a los 40 días que estos estuvieron en el desierto, tú estarás 40 años, día por año. Y lo repite en Ezequiel. O sea que es algo que es repetido, o sea, certificado en la Biblia. Entonces, 2300 años, y Daniel quedó perplejo y angustia. Y entonces, ¿qué va a pasar con Jerusalén? No eran 70 años nada más. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba entenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Con apariencia de hombre. Ajá. Y oí una voz de hombre en las riberas del Ulai, del río Ulai, ¿verdad? Que donde estaba, que gritó a Gabriel: enseña a este la visión. Era necesario, hermano, que Daniel entendiera. Y vino cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. ¿Para cuándo? Para el tiempo, perdón, del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Daniel se desmayó, hermano. 2300 días. No entiendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Versículo 19. Y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Aquí está la clave, versículo 19. Esto es para el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces vemos, hermanos, que Daniel quedó asombrado por lo que sucedería y quedó en gran angustia porque el continuo sacrificio quedaría mermado. Debemos recordar que el continuo sacrificio era el ministerio sacerdotal que se hacía diariamente en el lugar santo, que representaba la muerte de Cristo. ¿Cuántos corderos se sacrificaban ahí? Un montón. Pero había 2 sacrificios principales. Uno a la hora tercera,
y otro a la hora novena. El sacrificio de la tarde era el principal de los sacrificios que se hacían. Y fíjense que le dijo a Daniel que a qué hora llegó el ángel, a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, son símbolos, hermanos, y detalles que la Biblia da por una razón, porque necesita explicar bien qué es lo que está sucediendo acá. Entonces, fíjense, ¿qué ministerio se hacía en el santuario? El continuo y el día de expiación. ¿Ok? El continuo era que el sacrificio era, el cordero era sacrificado en el atrio exterior, se hacía el holocausto, se hacían los diferentes tipos de ofrendas que había, y fíjense que hará cesar este poder, el sacrificio y la ofrenda. Después de eso, el continuo era que la sangre era llevada al lugar santo, era rociada en los cuernos del altar de sacrificio, después era llevado, era rociado en la cortina, en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso es el continuo. Y algunas veces, de acuerdo al sacrificio, la sangre era untada en los cuernos del altar del incienso, y todo este sistema que conseguimos en Levítico. ¿Ok? La explicación está en Levítico si la quieren ir a ver. Cómo se llevaba a cabo este continuo entre Éxodo y Levítico. La ley levítica. Eso era lo que se hacía. Y entonces Daniel estaba asombrado porque entonces dijo, ¿cuánto tiempo será esto? ¿Ok? Entonces, ¿qué simbolizaban estos sacrificios? El sacrificio final de Cristo por los pecados del mundo. Y ahora Daniel decía, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si nosotros somos tu pueblo, ¿cómo va a venir ese Mesías prometido si ya todo esto va a cesar por 2300 años? Y entonces fíjense, hermano, cuando se le dice a Daniel que es para el tiempo del fin, hay unas interpretaciones que hay por ahí que dicen que esos 2300 tardes y mañanas se cumplió en el tiempo de Antíoco Epífanes, que cuando él fue emperador llegó a Jerusalén con su poder, profanó el santuario sacrificando puercos allí. Y llegaron los macabeos y terminaron eso y purificaron el santuario. Pero ahora les pregunto yo, ¿es ese el tiempo del fin del que habla la Biblia? ¿Sucedió eso en el tiempo del fin? Absolutamente no. Entonces, miren, eso queda descartado. Por algo, Dios no incluyó el libro de Macabeos en su Biblia. Está incluido como libro apócrifo en la Biblia católica, pero eso no está incluido en nuestras Biblias, porque nuestra Biblia nada más tiene 66 libros, los cuales Dios escogió y seleccionó para que fuera su palabra de verdad, para que usted y yo aprendiéramos. Entonces, bueno, mis hermanos, ya queda descartado eso. Entonces, este largo periodo de 2300 tardes y mañanas involucra esta otra profecía, ¿verdad? Por lo cual viene el ángel Gabriel a explicarle, y ese es el contexto de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque Daniel dijo, 2300 años, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo va a venir el Mesías entonces? Y entonces empieza diciéndole que de ese largo periodo profético estaban determinadas sobre Jerusalén 70 semanas. 2300 tardes y mañanas, 2300 años. Pero 70 semanas, es decir, 70 por 7, 490 días, que son 490 años, estaban determinados de esa larga profecía para Jerusalén específicamente. De los 2300, 490 están determinados sobre Jerusalén. Y entonces empieza indicándole que ese largo iniciarían con la orden de restaurar Jerusalén. Entonces sabemos que las 70 semanas son parte de un periodo profético más largo. Le da las características de lo que sería hecho en ese tiempo y cuándo se iniciarían estas 70 semanas. Que dado que es parte de la profecía de las 300 tardes y mañanas, conseguimos el inicio de esta larga profecía. Y le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque si no fuera por esto que le fue explicado a Daniel, nosotros no encontráramos el origen de las 2300 tardes y mañanas, pero por la gracia de Dios nos fue revelado. Es que es así, hermano. Dios siempre lo iba a revelar, porque Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas, ¿cierto? No lo dijo él en su palabra. Entonces confiemos en la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios da estas profecías? Para que cuando se cumplan, crean. Por eso es que el único método válido para interpretar las profecías, mi hermano, es el método historicista.
que tú vayas verificando el cumplimiento de la profecía en la historia. No dejarlo al azar, en el futuro se va a cumplir. No, eso todo es para el futuro, no, mis hermanos. Por eso es que esta doctrina dispensacionalista ha logrado cabida en los corazones de las personas porque tienen métodos distintos de interpretación. Y recordemos, ¿verdad?, que esta doctrina o esta enseñanza, escuela de interpretación futurista, nace con Francisco de Rivera por allá en los años 1500. ¿Por qué? Por lo que ya hemos estudiado, de que ya los protestantes habían identificado el cuerno pequeño como el papado, y todos, absolutamente todos, los padres de la Reforma, Lutero, Calvino, Juan Knox, Jerónimo, incluso mucho antes, Agustín de Hipona, y muchos más, pues, sabían que este cuerno pequeño del que habla Daniel 7 era el papado. Y entonces, ¿qué era necesario? Quitar de la interpretación del momento al papado como ese cuerno pequeño, porque en la medida que la gente conociera la verdad, iban a dejar de ser engañados por este cuerno. Entonces tenían que sacarlo de algún momento. Entonces Francisco de Rivera, jesuita, nace la Orden de Jesús, ¿verdad? Y nacen estos jesuitas para actuar la contrarreforma. Luis de Alcázar la tiró para el pasado, dijo que era Antíoco Epífanes, ya vemos que esto es mentira, descartado, no era Herodes tampoco. Y entonces Francisco Rivera la tira al futuro. Y entonces llega John Nelson Darby, agarra la pelota y la perfecciona. No dudo, hermanos, que Scofield, Darby y todos aquellos que acuñaron esta doctrina hayan sido jesuitas infiltrados. No lo dudo, por la perfección como ejecutaron todo. ¿Ok? Y si en su iglesia, y se los estoy repitiendo continuamente en los videos, no le enseñan que el cuerno pequeño es el papado, hermano, su doctrina ha sido ya dominada por jesuitas y su iglesia forma parte del sistema ecuménico. ¿Por qué? Porque es una verdad. Nosotros protestamos, o la iglesia protestante nace para protestar contra las mentiras enseñadas por Roma. Recordemos que la iglesia de Cristo es católica, porque es universal, pero no es romana. ¿Ok? Es iglesia católica y apostólica, pero no es romana. Entonces, bueno, mis hermanos, siguiendo en el tema. El periodo profético de las 70 semanas o de las 2300 tardes y mañanas iniciarían con la orden de restaurar Jerusalén. Entonces sabemos que estas 70 semanas son parte del periodo profético más largo y le da las características de lo que sería hecho en este tiempo. ¿Cuándo se iniciarían las 70 semanas? Y que es parte de las 2300 tardes y mañanas, y conseguimos el principio de esta profecía. Entonces veamos los eventos que indica esta profecía de las 70 semanas. Fíjense, mis hermanos, como Daniel estaba angustiado, ¿qué iba a pasar con Jerusalén? Gabriel le dice, mira, para Jerusalén son los primeros 490 años, las primeras 70 semanas. Después se va a terminar de cumplir ese periodo, 2300 tardes y mañanas. Pero yo te voy a responder, ¿qué va a pasar en el periodo de Jerusalén? ¿Qué va a pasar después de los 70 años de los que habló Jeremías? Porque de esto se trata. ¿Okay? Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Tercero, traer justicia perdurable. Y cuarto, sellar la visión y la profecía. Y por último, ungir al Santo de los Santos. Esto es lo que iba a pasar en los 490 años. ¿Ok? En los 490 años, en estas 70 semanas. Entonces, ¿quién es el único, hermanos, que puede cumplir todos estos eventos? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ser ungido, ungir al Santo de los Santos. Todo esto se cumple en Jesús, hermanos. Es el único. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la angustia de Daniel. ¿Cómo va a venir el Mesías si ya nosotros no vamos a existir como pueblo? O viene eso después de las 2300 tardes y mañanas. No eran 70 años, dijo Daniel. Entonces la respuesta es evidente. ¿Quién es el único que puede cumplir? Jesús. Ahora vamos a ver. ¿Qué es prevaricar? Poner fin a la prevaricación, ¿no? La primera característica es
terminar la prevaricación. ¿Y qué es prevaricación? Prevaricar es el que pervierte e incita a alguien a faltar las obligaciones o el oficio de su religión. ¿Ok? Incitar a alguien a faltar las obligaciones del oficio de su religión. Entonces, si en la religión de Daniel estaba determinado un sacrificio y eso era quitado, ¿era eso prevaricar? Por supuesto. ¿Y acaso se cometían faltas que llevaron al pueblo a desviarse de su oficio? Vamos a ver en qué condición estaba el pueblo de Israel. ¿Y qué va a pasar en estas 70 semanas? Fíjense lo que ya había pasado. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo me sacrifica y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí, y su culto con que me honra fue enseñado por mandamientos de hombre. Esto es profético, hermano. Esto no solamente Israel en aquel momento, sino que trasciende la historia. Y si el pueblo seguía tradiciones y mandamientos de hombre, era porque así habían enseñado por los sacerdotes del pueblo. Vemos que todo el tiempo de silencio profético, en las 62 semanas después de la construcción del templo, vemos que hubo un silencio profético de todos esos años. Quedaron instituidos como leyes un montón de tradiciones, como por ejemplo, que le dijeron a Jesús: mire, ¿y por qué tus discípulos cuando comen no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos? Eso era una ley que quedó establecida, pero ¿estableció eso Dios? ¿No? ¿Está mal la higiene? No, porque Dios estableció leyes sanitarias también. Pero no puso que tenía que lavarse las manos una determinada y hacerlo de esta manera y volverlo a hacer y entonces poner una tela en el vaso para poder tomárselo y no tomarse el mosquito, etcétera, etcétera. Dios no dijo nada de eso. Pero ellos lo establecieron como leyes, ¿verdad? Esas tradiciones las convirtieron en leyes. Entonces, había prevaricación, sí, sin contar lo que iba a ser este poder más tarde, eliminando el continuo. ¿Ok? Ok. Y fíjense, otro ejemplo. Ahora vamos con la Biblia para que lo vean. En Juan capítulo 2, versículos 14 al 16, vemos un episodio tremendo. Versículo 14. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y también a otros que instalando sus mesas cambiaban el dinero. Versículo 15. Entonces, haciendo un látigo de cuerda, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los cambistas y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas le dijo: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. ¿Estaban prevaricando? Por supuesto. Ahora, característica segunda. Esa es la prevaricación. ¿Ok? Entonces Cristo, fíjense cómo quitó la prevaricación existente hasta ese momento. Poner fin al pecado es expiar la iniquidad. ¿Cómo se pone fin al pecado y se expía la iniquidad? Yo supongo que usted tiene esa respuesta, ¿verdad? Por la muerte de Cristo en la cruz. Jesús perdona y pone fin al pecado, dado que era imposible por la ley, porque era débil en la carne. Cristo, viniendo en carne de pecado, condenó al pecado en la carne, como lo dice Romanos 8:2, ¿verdad? Y 3, y Hebreos 7. Y Romanos 6 indica que somos bautizados en la muerte de Cristo y somos muertos al pecado. Entonces pone fin al pecado. El pecado sigue existiendo, pero para usted y para mí ya eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo afirma, hermano. ¿Ok? Entonces usted y yo podríamos vivir una vida sin pecado si creyéramos a las promesas de Dios. Es la verdad. Por eso que la gracia salva y la gracia transforma. Por eso es que este canal se llama Amazing Grace, porque es una gracia asombrosa y maravillosa. Ok, trae la justicia perdurable. ¿Qué puede traer justicia sino el reino de Dios? La justicia no viene de un reino terrenal, sino el reino de Dios. Entonces en Lucas 17, versículo 20 leemos: y unos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo: el reino de Dios no va a venir en forma visible. Entonces ustedes, hermanos dispensacionalistas que están esperando que Cristo viene a establecer un reino terrenal, déjenme decirle que no es así. ¿Okay? Y me perdonan. Pero hay un versículo en la Biblia que también es clave, que lo leemos en Juan capítulo 7, ¿verdad? Que dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina viene de parte de Dios o si hablo por mí mismo. ¿Ok? Entonces vamos a esperar que pase el carrito de la mazamorra para poder seguir.
música. Ok, ya pasaron. Entonces en Lucas 17, capítulo 20, repito, unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios ya reina entre ustedes? Muchos creen que el reino de Dios se establecerá en el futuro, luego de la venida de Cristo. Lo que creen que es la segunda venida de Cristo va a ser cuando venga con su pueblo después de los 1000 años. O peor aún, que piensan que vendrá a reinar 1000 años aquí en la tierra. Ignorando lo que Jesús afirmó. Fíjense en Juan 18. Jesús respondió en el versículo 36, mi reino no es de este mundo, mis hermanos. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían para protegerme de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿cómo es que Jesús va a venir a establecer un reino aquí? A Jesús no le interesa establecer un reino como los reinos que se establecen aquí en la tierra, un gobierno, como un país que se establece aquí en la tierra. A Jesús no le interesa eso. Si él quisiera eso, ya lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho cuando vino esa primera venida. Pero no vino eso. Y eso era precisamente lo que esperaban y esperan los judíos. Por eso es que no reconocieron. A los suyos vino y los suyos no lo esperaban. Los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no vino como ese rey terrenal. Ahora le pregunto yo a usted. Si Jesús no viene a instituir ese reino milenial, ¿seguirá siendo Jesús su rey? Porque Jesús es rey de otro sitio. Jesús es rey de reyes y señor de señores. Jesús es rey allá. Está sentado a la diestra del Padre. Hoy es sumo sacerdote, porque así lo dice el libro de Hebreos, ¿cierto? ¿O no? Y también es llamado, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Entonces, ¿cuándo fue instituido el reino de Dios aquí entre nosotros? Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Fue proclamado, perdón. ¿Y fue instituido cuándo? Con la muerte de Cristo. Porque el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, en Hebreos 8.1, perdón, que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Entonces, ya Jesús reina, hermano. Ya el reino de los cielos está establecido. Fue establecido y está siendo proclamado. Entonces Jesús vino a traer la justicia perdurable, la justicia de la cual Él lo vistió a usted cuando usted lo aceptó. La justicia de Cristo es imputada y es impartida por la gracia. Amazing grace. Gracia que salva, gracia que transforma. Reino proclamado ante la fundación del mundo, afirmado en Efesios 1 y ratificado con la muerte de Cristo en la cruz. Característica 4. Sellar la visión en la profecía. Con la muerte de Cristo queda garantizado el cumplimiento del pacto eterno. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Cristo, por la sangre del pacto eterno. Hay que ratificado, hermano. La sangre del pacto eterno. Entonces quedó sellada la visión y sellada la profecía. ¿Cuándo fue proclamada esta gracia por primera vez del reino de Dios? En el Edén, hermano. Y pondré esta enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de esta. ¿Y cuándo tiene cumplimiento pleno eso? Lea Romanos 16, 20. ¿Verdad? Y en breve, el Dios de paz pisará la cabeza de la serpiente bajo vuestros pies, la iglesia. La gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Quinto, ungir al santo de los santos. ¿Cuándo fue ungido Jesús? Él fue ungido para llevar a cabo su ministerio en el momento del bautismo. Unos creen que Jesús debía ser ungido por los hombres, porque por ahí me preguntó uno, ¿y cuándo Israel ungió a Jesús? ¿Y de cuándo acá un hombre tiene dignidad para ungir a Dios? ¿Era Jesús Dios? Dios con nosotros, ¿cierto? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que esperar por los hombres para ser ungido? No, mi hermano, no se equivoque. No se equivoque, de verdad.
Ok, unos creen que Jesús debía ser ungido por los hombres, pero eso no es posible, hermano. Jesús fue ungido por el Padre al momento de su bautismo, a pesar que él no necesitaba ser bautizado. Cuando él llegó al Jordán, que le dijo a Juan, bautízame, Juan le dijo, si más bien yo tengo que ser bautizado por ti, ¿cómo me pides tú que te bautice? Es necesario que se cumpla toda justicia. Porque a pesar de haber nacido del Espíritu, el momento del bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él. Vamos a corroborarlo con la Biblia, porque escrito está. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, versículo 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Fue ungido o no fue ungido Jesús por el Espíritu Santo? Cuando los ancianos son ungidos hoy día en las iglesias, cuando le echan el aceite para el ungimiento, ¿de qué? ¿Para qué son ungidos? Para que reciban el Espíritu Santo y les imponen las manos y todo esto, ¿no? Entonces, ahí fue ungido Jesús en su bautismo, hermano. Entonces vemos el cumplimiento de cada punto de lo que decía esta profecía, las 70 semanas en la vida de Jesús. No hay que aplicarlo a eventos que se cumplirán en el futuro. Ahora, dado que vimos que todos los acontecimientos se cumplieron en Jesús, ahora vamos a ver cuándo se dio inicio a esto. Daniel 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después, les vuelvo a decir, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ajá. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, versículo 27. Siempre se usa el contexto, hermano, nunca un versículo aislado. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuándo se dio la orden de restaurar Jerusalén? ¿Cuándo se inició la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Sabemos que la oración de Daniel tuvo origen en el marco del cumplimiento de la profecía de los 70 años dadas por Jeremías. Entonces lo estoy diciendo desde el principio del video. O sea, por eso es que Daniel oró. Porque ya pronto Israel va a ser restaurada. Pero se recibió una sorpresa. No, vienen 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y será quitado el continuo. Y el santuario será echado por tierra. Y los santos serán pisados. Daniel quedó turbado, hermanos. Pero entonces, por amor a Daniel, porque Daniel era muy amado, así como somos usted y yo, en el cielo, vino el ángel a explicarle. Y le dijo, de esas 2300 tardes y mañanas, una vez que se cumplan los 70 años de Jeremías, 70 semanas están determinados para Jerusalén, 490 años. Y vemos, adelantándome, que eso no es parte de lo que estamos estudiando, después en el capítulo 12, Daniel siguió turbado, hermano, por esto. Porque ya él sabía que después de la venida del Mesías, Israel iba a ser rechazado como pueblo. Y Dios le dice, tú Daniel, descansa, duerme y tú serás resucitado en el tiempo del fin. Tranquilo, no te turbes. Ya tú conociste lo que tenías que conocer. Y sella las palabras de esta profecía del 8 al 11 hasta el tiempo del fin. Por eso es que usted no ve a Lutero hablando sobre este aspecto claramente, sobre el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Se identificaron hasta el capítulo 7, porque el sellamiento viene desde el 8, desde la profecía que Daniel no entendió, de cómo se cumplía esto. Pero hasta el 7 es perfectamente entendible porque ellos consiguieron que el cuerno pequeño era el papado. ¿Ok? Entonces, bueno, ya cerramos ese paréntesis.
Daniel sabía que el cumplimiento de estos 70 años era literal, y al final del cumplimiento Daniel ora al Señor por el cumplimiento de la promesa de liberación, y reconoce la situación que dio origen a este castigo, reconoce el pecado, haciéndose el mismo partícipe de este, y llega a la respuesta de Dios. Se da el decreto de liberación. Primer decreto, Esdras capítulo 1. En el primer año, Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Quién lo hizo? Dios, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que se edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Fíjense que Ciro está reconociendo que Jehová es Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Pero es Dios de quién? De los judíos. Las mismas palabras de Nabucodonosor, el Dios de ellos. No lo reconoció como Dios. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Está hablándole a los judíos. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. A raíz de un decreto del rey de Persia, Ciro, conquistador del imperio de Babilonia, en el año 538 antes de Cristo, 50.000 judíos emprendieron el primer retorno a la tierra de Israel, dirigidos por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. De la casa real, Zorobabel era de la casa real de David, descendiente de David. Segundo decreto, Esdras capítulo 6, hubo 3 decretos, hermano. El año específico de este segundo decreto no lo conseguí, lo busqué. Yo sé que sí está en la historia, pero no lo conseguí. Pero entonces el rey Darío dio la orden a buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros en Babilonia, y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual está escrito así en memoria. En el primer año del rey Ciro, el mismo Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, en el que leímos, para que fuese la casa reedificada como lugar para sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y 60 codos de anchura. 3 hileras de piedras grandes y una manera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Fíjate, esto fue lo que dijo Ciro. También los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que está en Jerusalén, los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que se reiniciara esto, ¿verdad? Ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar Bozai, y vuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, alejados de allí. Dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa en su lugar, de Dios en su lugar. Por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar la casa de Dios, de la hacienda del rey que tiene el tributo. Del otro lado del río sean dados puntualmente estos varones los gastos para que no cese la obra. La Biblia revela un segundo decreto unos 20 años después del primer decreto emitido por Ciro. Cabe destacar que el reinado de Darío fue entre los años 521 y 486. Este segundo decreto fue dado por Darío, ratificando lo que Ciro ya había dicho. Pero el tercer decreto y definitivo fue dado a Esdras, capítulo 17, le dice, cuando manda a Esdras ya. ¿Quién? Jerjes, ¿verdad? Perdón, Atajerjes. Y tú, Esdras, hijo de Asuero, que era Jerjes. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todos. Aquí ya se instituye todo nuevamente. Le da la constitución a Israel nuevamente. Entonces, la orden de restaurar Jerusalén. ¿Ves? Conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y todos los que conocen las leyes de Dios, y al que no la conoce la enseñarás. Cualquiera que no cumpliese la ley de Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena, multa o prisión. Ya tienes libertad para ejecutar juicios. Se restauró Jerusalén, se restauró el pueblo, se restauraron las condiciones para que pueda funcionar
como un país independiente. Acá fueron restauradas plenamente las facultades de Israel para juzgar y hacer cumplir la ley de Dios, por lo cual este decreto es el que inicia la profecía. Y este decreto fue emitido en el año 457. Este es el punto de partida para la profecía de los 2300 tardes y mañanas, de la cual la primera parte es la profecía de las 70 semanas. Entonces, ¿cuándo empieza la profecía de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas? En el año 457. Entonces, dado que ya sabemos el punto de partida y cuáles eventos se cumplirían, ahora revisemos el tiempo predicho para saber cuándo termina esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Estamos otra vez leyendo Daniel 9, versículo 24. Poner fin al pecado, espiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo cumplido en Cristo. Entonces, si esta parte de la profecía es Cristo, entonces la última parte la cumple el anticristo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Eso no tiene ni coherencia ni lógica para la Biblia. O sea, ni coherencia ni lógica humana. Mucho menos para la palabra de Dios. Hermanos, si escuchás hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Sabe pues y entiende que la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, después que hayan terminado las 69 semanas. Mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de guerra durarán las devastaciones. 27 por otra semana, confirmará el pacto con muchos, el pacto eterno confirmado por el derramamiento de la sangre de Cristo. El pacto fue confirmado por muchos, porque muchos que no creyeron al principio, cuando Cristo estaba, creyeron después por la predicación de los apóstoles. El pacto fue confirmado por muchos en ese periodo que estaba en Jerusalén. Vemos que en Hechos 2, en Hechos 3, ante el primer discurso de Pedro, 3.000 personas fueron bautizadas. ¿Dónde predicó Pedro ese discurso? En el santuario, en el templo. ¿Ok? Lo vemos, hermano. Lean la Biblia. Hechos 2, Hechos 3, después del Pentecostés. Ok. Entonces vemos, ok. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las amonestaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces nos dice que el periodo de 70 semanas se cumplirían los eventos que describe la profecía en el versículo 24, y eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Que todo se cumplió en Cristo. Quitar la prevaricación, quitar el pecado y expiarlo, establecer la justicia perdurable, ungir al santo de los santos y establecer el reino, la justicia perdurable y sellar la visión en la profecía, perdón. Todo se cumplió en Cristo por medio de su muerte en la cruz, por medio de su ministerio y muerte en la cruz. ¿Tienen dudas al respecto de eso? No. Entonces, si Cristo cumple toda esa parte de la profecía, ¿cómo es que la última semana la sacan de ese momento, de una línea continua de tiempo, la despegan aquí y la pegan después de que las 2300 tardes y mañanas ya terminaron? Porque si tú empiezas en el año 457 y cuentas 2300 tardes y mañanas, ¿cuándo se terminó ese tiempo? Le dejo a ustedes el ejercicio, hermano. ¿Ok? Ok. Daniel 9, pues. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 es igual a 69 semanas. Entre el tiempo de reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Vemos que después de este episodio en Esdras y Nehemías, después de esto, ahí no se nombran más profetas, en el tiempo de silencio profético que llega hasta Malaquías, hasta que llega Juan el Bautista. Entonces son 7 semanas reconstruyendo Jerusalén y las murallas. Esdras, Nehemías, lo leemos, ¿verdad? Lo estudiamos. Lo pueden estudiar, perdón, no lo hemos estudiado aquí. Lo pueden estudiar, lo pueden leer hasta la llegada del Mesías. Y esto sería en tiempos angustiosos.
Y entonces, ¿cuánto tiempo sería esto? 7 más 2, 69. 69 semanas, ¿cuántos días tiene cada semana? 7 días. 69 semanas por 7 días, ¿cuánto es? 483 años. Entonces, el periodo de estas 69 semanas termina ¿en qué año? El año que se dio la orden para restaurar Jerusalén fue el año 457 a.C. Le sumamos los 483 años de la profecía. Entonces el periodo de las 69 semanas termina en el año 27 después de Cristo. Si tú haces la suma te da año 26, pero el año 0 no existe. Entonces pasa del año -1 al año 1. Por eso es que es el año 27 después de Cristo. Dado que este dato es corroborable históricamente, el año de la llegada del Mesías es del año 27 después de Cristo. El que no me crea, hermano, busque la historia. Busque cuándo fue ordenado el censo, en qué año fue ordenado el censo y en qué año fue el nacimiento de Jesús. Saque su propia cuenta, busque, también investigue. Entonces, leyendo el libro de Nehemías, vemos todo lo que sucedió en el periodo de la reconstrucción del templo, ¿verdad? Cómo se opusieron los samaritanos, cómo Tobías conspiró contra Nehemías, cómo lo buscaban asesinar, cómo decían ellos, en una mano construyen el ladrillo, en la otra la espada. Y eso forma parte, esos son símbolos también, mi hermano. Porque nuestra construcción del santuario es traer almas, ¿verdad? Piedras ya labradas fuera de la cantera, para traerlas, para ser parte del santuario, y nosotros estamos también en una lucha, ¿cierto? La lucha suya y mía no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados de maldad de las regiones celestes. Entonces debemos estar prestos con la palabra, con la espada, perdón. ¿Y qué es la espada? La palabra del Señor. Y precisamente con esa espada es que estoy yo combatiendo las falsas enseñanzas sobre el dispensacionalismo y la mala comprensión de estas 70 semanas. Aquí estamos construyendo el santuario, sacando, ¿verdad? Limpiando esas piedras que hay por allí, que puede ser usted, puedo ser yo, limpiando las piedras para llevarlas. Estamos haciendo el trabajo en la cantera para que sean parte del edificio vivo del Señor. Eso estamos haciendo en este momento, en este video, mi hermano. Entonces, bueno, sigamos. Ok, ya estamos casi terminando, hermano. Ok. El periodo de reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén vemos que fue en tiempos de angustia, ¿verdad? Luego vino un periodo de silencio profético hasta que llegó Juan el Bautista, anunciando la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que nos lleva a la última semana. Entonces surge la pregunta, ¿se cumplió esta semana o se cumplirá en el futuro? Estoy hablando de la semana número 70. ¿Se cumplirá con el anticristo? Un sonido de suspenso ahí. Chum, chum. O ya se cumplió. Señal de victoria. Sonidos de trompetas y victoria. Vamos a la Biblia, hermano. Vamos a la Biblia, que es la única que da la respuesta. Lo leo una vez más. Daniel 9, 26. Y después, lo voy a repetir. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, versículo 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Relación del versículo 26 con el 27 está al inicio del versículo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y se confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está el enlace, hermano. Cuando se quite la vida al Mesías, se confirmará el pacto con muchos y cesará el sacrificio y la ofrenda. Entonces, está relacionado un versículo con el otro y fíjense cómo se relaciona luego. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, mis hermanos, fíjense que el 26 y el 27 están hablando del mismo tiempo y el mismo evento. No son eventos separados uno del otro.
Cuando se le quite la vida al Mesías, se confirmará el pacto, por la sangre del pacto eterno, ¿verdad? Y se cesará el sacrificio de la ofrenda. Entonces, ¿se cumplió esto o no se cumplió? ¿Fue sacrificado Cristo o no fue sacrificado, hermano? Entonces, ¿cómo me va a decir usted que eso se va a cumplir en el futuro? ¿Cristo va a morir otra vez en el futuro o Cristo no ha muerto aún? Cristo no murió y Cristo no resucitó. ¿En qué basa usted su doctrina entonces? ¿Por qué usted es cristiano si no cree que Cristo ya murió y Cristo resucitó? Y me disculpa el gesto, pero de verdad que es entender la palabra de Dios, mi hermano. Si Cristo ya murió y la profecía está diciendo que era después de las 62 semanas, ¿cómo vas a aplicar tú esto a un futuro que todavía no ha llegado? ¿Cómo me vas a decir tú a mí, que me dijo un hermano ayer, porque yo compartí este estudio ayer en los diferentes grupos que estoy, la parte esta que estoy leyendo, ¿verdad? Este estudio me llevó aproximadamente 2 semanas para llevarlo a cabo. Que me dice, ay, payaso, preterista. Mi hermano, por favor. Por favor. Ni saben qué es preterismo. El único método de interpretación profética es el historicista, porque la misma Biblia ratifica que ese es el método. ¿Para qué dio Dios las profecías? Para que cuando se cumplan, crean. No es con ese ánimo de que, no, para que sepan el futuro. No, mi hermano. Dios no es un agorero. Dios por amor a usted y a mí no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Para que cuando se cumpla, creas. Esto no es preterismo, hermano. Cristo ya murió. Gracias, Padre, porque se hizo ese sacrificio por mí, un sacrificio que no merecía. Toda la honra y la gloria sea para ti. Perdona mis pecados, Señor. Pero lo más importante, también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Mi hermano, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces vamos a estudiar las características aquí, aunque ya se las dije, hermanos, pero voy a estudiar conforme al estudio. ¿Cuáles son las características? Después de las 62 semanas, es decir, luego del año 27, 1. Se quitará la vida al Mesías. Esto sucederá luego. Esto no hay que responderlo. 2. Esto sí hay que responderlo. ¿Qué príncipe le quitó la vida al Mesías? ¿Es ese mismo príncipe que destruyó la ciudad del santuario con inundación y devastación? Aquí le vamos a responder esa pregunta. ¿Ok? Entonces fíjense. Respondamos. ¿Quién le quitó vida al Mesías? Para los que creemos que el Mesías es Jesús, yo creo que el Mesías es Jesús, ¿verdad? Sabemos que Él fue asesinado por ti y por mí. El día de los panes sin levadura, en el año 30. El día después de la Pascua de ese año, ¿verdad? Entonces sabemos que eso ya sucedió. ¿Cuándo? A la mitad de la semana, como lo dice el versículo 27. Y a la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A la mitad de cuál semana? De la semana 70. Por el amor a Dios. No le creas a Darby. No le creas a Francisco Rivera. No le creas a Scofield. Crea la Biblia. La Biblia te dice que ya el Mesías fue sacrificado. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Quién murió en la cruz? ¿Tu Mesías? Porque el mío sí murió en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, yo soy salvo hoy. No es que voy a hacerlo. Soy salvo hoy. ¿Por qué? Porque yo confío en la promesa de Dios. Y por eso te digo a ti hoy, mi hermano, si escuchás hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mi tarea, mi hermano, es llevar la palabra de Dios aquí.
Si escuchas hoy mi voz y guardaré mi pacto, le dijo el Señor al pueblo de Israel, allá en Éxodo 19, seréis mi especial tesoro y me seréis un reino de sacerdotes por sobre la tierra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo soy solamente un mensajero que te llevo la palabra de Dios aquí. El Espíritu Santo se encargará de llevarla aquí. Porque la Biblia dice que al corazón, pero no al corazón, es a la mente. Para que la entiendas y para que la aceptes. ¿Ok? Para que esos prejuicios que tienes o esos preconceptos que tienes aprendidos desde hace mucho tiempo caigan despedazados cuando la piedra caiga sobre ti. Porque dice, ¿verdad?, que Cristo fue puesto como piedra, ¿verdad? El que caiga sobre él será desmenuzado, pero sobre quien él caiga será aplastado. O sea, si nosotros caemos sobre la piedra vamos a ser transformados. Pero si la piedra cae sobre nosotros, ay, mi hermano, ahí es el llorar y el crujir de dientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque endureciste tu corazón a la verdad. Y Dios en tu amor te dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de Babilonia, pueblo mío. Sabemos que es difícil cuando uno está ebrio del vino de Babilonia, del vino, entender la verdad. Pero el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, el mismo poder que tiene, el mismo poder que está disponible para ti y para mí. Para que seamos resucitados de muerte, que pasemos de muerte a vida. Eso es obra de Dios, no es obra suya, no es obra mía. Solamente posible por el poder de la palabra de Dios que dijo, hágase la luz y fue la luz. ¿Ok? Cristo fue asesinado por ti y por mí en el año 30. A ese mismo Jesús al que ustedes asesinaron clavándolo en un madero, a ese mismo Dios resucitó de los muertos. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. ¿Ok? Ahí fue cuando Cristo quitó el pecado y expió la iniquidad. Por amor a ti y por amor a mí. Por amor a todo el mundo, mi hermano. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora la respuesta a la pregunta segunda que te va a ayudar más a entender esto. ¿Qué príncipe le quitó la vida al Mesías? Jesús fue asesinado por ti y por mí, pero se utilizó al príncipe gobernante del momento para llevar a cabo esa ejecución. ¿Qué imperio era el que estaba reinando cuando Jesús murió? ¿O qué imperio fue el que clavó? ¿O qué imperio era el que tenía la cruz como un instrumento de tortura y muerte? El imperio romano, mi hermano. Y este imperio romano es el mismo del que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses cuando dice que hay algo que detiene al hombre del pecado hasta hoy. Está hablando en el contexto de su tiempo. Pablo no está hablando de un futuro. Hay algo que lo detiene y es el imperio romano. Mientras el imperio romano estuviera en pie, ese hombre de pecado no podía manifestarse. Porque no podía haber dos gobernantes, mi hermano. Una vez que el imperio romano cae, sale este cuerno pequeño. ¿De dónde salió el cuerno pequeño? De la cuarta bestia, mi hermano. ¿Quién es la cuarta bestia? Roma. Entonces ahí el preterismo murió, porque el preterismo dice que era Antíoco Epífanes, y Antíoco Epífanes es la tercera bestia, parte de la tercera bestia, o de la era de bronce, y el cuerno pequeño sale de la cuarta bestia según el sueño o la visión de Daniel. Eso ya fue explicado. Entonces, ok. Y ahora, ¿qué imperio fue el desolador? ¿Qué imperio destruyó el templo y a Jerusalén? ¿Quién fue el desolador del que habla el versículo 26 y 27?
¿Es el anticristo en el futuro? ¿O fue este imperio romano que mató a Jesús en la cruz? ¿O que, al cual utilizamos para que Jesús fuera muerto? Veamos qué dice la historia, hermano. Gobernada por Herodes, Jerusalén extendió sus murallas e embelleció sus calles, pero esa paz no duró mucho. Tan solo 100 años después se desató la primera guerra judeo-romana, en el año 66 después de Cristo. Las tropas del emperador Tito arrasaron a Jerusalén, destruyeron el segundo templo y redujeron la ciudad a cenizas. Las fuerzas superiores romanas dirigidas por Tito resultaron finalmente victoriosas, destruyendo totalmente Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando empezó esta guerra en el año 66, no me recuerdo el general que estuvo al frente, que ya la ciudad había sido sitiada, ya tenían todo listo, ya los judíos estaban a punto de rendirse, cuando repentinamente ellos decidieron retirarse. Y esta fue la señal de que aprovecharon los cristianos para salir de Jerusalén. Recordemos que en Mateo 24 Jesús le dijo, cuando vean la señal de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea y entienda, el que esté en Jerusalén no llegue, huyan a los montes, no se regrese a tomar su capa, no baje. Si le dicen que está aquí o está allá, no vaya. ¿Ok? Lean Mateo 24 también, lo estoy parafraseando. Pero en el año 70, ahí sí vino Tito, y ahí sí no hubo misericordia, mis hermanos. Los que quieran saber más de esto, bueno, lo pueden corroborar en la historia. Y también les recomiendo el libro El conflicto de los siglos, el capítulo número 1. Describe lo que sucedió en Jerusalén en el año 70 y cómo eso es un pálido reflejo de lo que sucederá, lo que nos tocará vivir a usted y a mí dentro de poco tiempo. La destrucción que viene para este mundo, hermano. Cuando esta bestia tome el poder nuevamente. Falta poquitico. Falta muy poco. Porque ya todas las señales así lo indican. Ya esa herida mortal está casi sana. Pero seguramente en su iglesia no le muestran quién es el cuerno pequeño, como le dije anteriormente. Eso quiere decir que usted ya no es protestante, hermano. No se engañe. Usted es una iglesia ecuménica más. Y los jesuitas han tomado el control de su doctrina. Y el futurismo inventado por Francisco Rivera tuvo éxito. Y el dispensacionalismo inventado por Darwin lo remató. Y usted se va a poner bravo conmigo y me va a decir payaso. Y como ahorita recomendé el conflicto de los siglos de Elena de White, me va a decir, con razón. Este es un hereje. Sectario. No importa, hermano. Dígame como usted quiera. Pero ahí está la palabra de Dios para ser corroborado, y por amor a ti te digo la verdad, sin importar lo que piense de mí, porque yo soy un simple instrumento que no me importa lo que de mí, porque por amor te amo más a ti que a mí. No importa lo que me digas o lo que pienses de mí, pero te sigo diciendo la verdad para que puedas salir de Babilonia, hermano, porque te amo. Temer a Dios y darle gloria. Y vi volar en medio del cielo un ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno, el evangelio de Cristo, la justificación por la fe, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua, pueblo, y decía, temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y lo siguió un segundo ángel diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber el vino del furor de su fornicación a todos los habitantes de la tierra. Y un tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente, en el conocimiento, que ya lo tengo conocido y es así, o en su mano derecha, porque me conviene, porque no voy a poder comprar y vender si no acepto esa marca, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Pero eso no es de sorprender, porque la marca de la bestia la recibirán todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué sus nombres no están escritos en el libro de la vida? Porque
no confiaron en las promesas de Dios y confiaron en tradiciones de hombres, creyendo doctrinas de hombres, pensando que en un falso dispensacionalismo que nos va a sacar de la tribulación antes de que suceda. Pero no, mi hermano. Usted y yo vamos a estar en la tribulación. La diferencia entre usted y yo es que Cristo va a estar a mi lado, como estuvo con Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego, porque yo sé en quién he creído. Y si usted no quiere creer, esto que le estoy diciendo no importa, amor. No importa, no importa, mi hermano. Porque Juan, capítulo 7, versículo 17, dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina viene de Dios o si yo hablo por mí mismo. Entonces, ahí está. Entonces, mi hermano, ¿cuándo fue destruida la ciudad de Jerusalén y dónde fue asesinado el Mesías por mis pecados de mano del Imperio Romano? Año 70. Entonces, ¿cuándo fue el fin de las beatificaciones? Año 73, cuando la última posición judía fue derrotada. Entonces se viene en pleno cumplimiento del versículo 26. El versículo 27 es parte de los eventos del versículo 26, ya lo demostramos que sí, que al inicio, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y el 27 dice, y se confirmará el pacto con muchos, y se quitará el sacrificio y la ofrenda. Puso el fin a la mitad de la semana, ¿verdad? Semana 70, año 30. Puso fin al sacrificio y la ofrenda, por supuesto, Mateo 28. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el Espíritu, ¿verdad? Dijo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, y murió. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ratificado, Marcos. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué simbolizó esto? El fin de la era de los sacrificios y la ofrenda. Se acabó. Puso fin al sacrificio y la ofrenda. Mi hermano, si usted lo quiere creer, créalo. Si no, has endurecido tu corazón. Lamentable. Te estoy hablando con la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Si la palabra de Dios no es capaz de quebrantar tu corazón, nada lo podrá hacer. ¿Ok? Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, mi hermano, totalmente se cumplió la profecía de las 70 semanas. Se cumplió en Cristo, con el sacrificio de Cristo. Y cuando terminó las 70 semanas, a la mitad de la semana sería sacrificado el Mesías, ¿verdad? A la mitad de la semana se confirmaría el pacto con muchos y sería quitado el fin. Sería quitado el sacrificio de la ofrenda. Entonces quedan 3 años y medio más de ese periodo. Del año 30 y medio que fue sacrificado Jesús, ¿qué sucedió después? Jesús le dijo a los discípulos, y será predicado este evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Pero el evangelio permanecía en Jerusalén. Pero hay un evento que causó que el evangelio saliera de Jerusalén y ya no sería predicado únicamente por los judíos y a los judíos, sino que el evangelio se fue. ¿Y qué fue? El apedreamiento de Esteban en el año 34, en el cual se levantó un joven que se llamaba Saulo y desolaba la iglesia por todas partes. Y luego en el año 70, ¿por qué creen ustedes que si en el año 34 terminan las profecías hasta el año 70, es que es cuando es destruida Jerusalén totalmente? La respuesta es clara, mi hermano, por la misericordia de Dios. Porque este pueblo, cuando escogió a Barrabás, que Pilato se lavó las manos, dijo, yo soy libre de la sangre de este inocente, dijo Pilato. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué respondió el pueblo? Me da hasta temor responder esas palabras, pero está en la Biblia. Y como está escrito,
puedo decirlo porque es palabra de Dios. Ellos dijeron que su sangre sea sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos. O sea, no solamente se condenaron ellos, sino que condenaron a sus hijos. ¿Por qué 40 años después? Porque estos niños, sobre los cuales fue echada la sangre del Mesías en la cabeza, tenían que decidir si iban a ser culpables de esa maldición que sus padres les habían colocado. Ellos tenían que decidir si aceptaban al Mesías o no, y aceptaban esa sangre como perdón para sus pecados, o ese evento endurecería su corazón. Por eso, la destrucción no se llevó a cabo inmediatamente en el año 34, sino que se llevó a cabo en el año 70. Usted puede creerlo o no creerlo. Ahí está la Biblia para corroborar cada dato, mi hermano. Todo es bíblico. Profecía de las 70 semanas cumplidas totalmente. El dispensacionalismo es una enseñanza falsa. ¿Ok? Ya las 70 semanas terminaron, hermano. Entonces ahora te digo, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, mis hermanos, y los que no son, que pueden escuchar este video, que no son cristianos aún, que no han estudiado la Biblia, que no saben de qué estoy hablando, de los dispensacionalismos ni todo esto, también les digo, pues, que esta profecía ya fue cumplida plenamente y la promesa es que Cristo ya pronto vendrá. Pero la mayor maravillosa promesa es que ya Él murió por ti y por mí y tus pecados son perdonados una vez que lo aceptas como Salvador. Y a ti también te digo, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hay buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación. Primeramente al judío, pero también al griego. Pero la mejor noticia es que cuando aceptas a Cristo, linaje de Abraham somos. Porque el verdadero israelita no es el que lo es según la sangre, sino el que lo es según la promesa. Entonces, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para culminar este video. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos porque siempre nos revelas en tu palabra la verdad y has dado las profecías para que cuando se cumpla creamos. Por eso es que el método historicista, mi Dios, es el único método que es válido para interpretar la profecía. No es el preterismo, no es el futurismo, es el historicismo, porque a través de él podemos comprobar cómo se han ido cumpliendo, ¿cierto? Así que, mi Señor, te pido perdón por nuestros pecados, oh Padre, y pongo a todos mis hermanos en tus manos, para que tú contiendas con ellos sus corazones y los ayudes a aceptar tu verdad, de que tú vienes pronto y que ya esta profecía está plenamente cumplida, y que ya las 2300 tardes y mañanas también terminaron, oh Padre. Toda la honra y toda gloria sea para ti. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos guarde.